tal, amigos? Muy buenas tardes, los saludo con muchísimo gusto. Soy su amiga Janet Quintero Sánchez y el día de hoy me acompaña mi compañero Elías Uribe. Bienvenidos. El día de hoy, Elías, vamos a tocar un tema muy importante. Fíjate que estamos habituados, acostumbrados, en nuestra cultura nos ha enseñado a recibir a los seres humanos cuando nacen. Tan es así que nos hemos agringado un poco en el hecho de que cuando viene un bebé en camino, pues hacemos la famosa revelación, ¿no? La revelación del sexo, viene después un baby shower y estamos acostumbrados a recibirlos. Tradiciones extranjeras. Tradiciones extranjeras. Pero la realidad es que nadie nos ha enseñado a despedirlos, ¿no? Y creo que es un tema que nos compete a todos, porque creo que todos hemos perdido personas que queremos mucho y claro, ese es un tema que vamos a abordar el día de hoy. Y para eso está nuestra amiga Carla Mariel. Bienvenida, Carla. Muchas gracias, Janet, por la invitación. Gracias a ambos por invitarme. Bienvenida. Y por tocar estos temas tan significativos para que la sociedad precisamente tenga un concepto nuevo sobre la muerte. Carla, platícanos un poquito tu perfil, a qué te dedicas, así. Soy licenciada en psicología, tengo un diplomado en tanatología, uno más en ciencias de políticas públicas y pues llevo ya toda la vida trabajando en la lucha, lo que hablábamos hace un momento, para que el tema de la salud mental se tome en cuenta aquí en nuestra república, porque mucho se habla políticamente de la salud mental como si fuera ahora algo que está de moda, pero creo que hay que tomarlo con la responsabilidad que conlleva. A la fecha se sigue dando solo el 2% a nivel república del presupuesto de salud para el tema de salud mental. Los tanatólogos, como hablábamos hace un momento, siguen sin estar en los tabuladores de salud. Logramos que se aprobara la ley de voluntad anticipada por unanimidad en el Congreso del Estado de Morelos en junio, pero no se pasó ante periódico oficial, sigue en el limbo, ¿no? Entonces tenemos mucho avance todavía. A mí me ha tocado trabajar en el sistema DIF, en áreas de psicología, en la unidad de beneficencia pública como coordinadora de filantropía social, en la Comisión de Atención y Reparación a Víctimas del Estado como cabeza de tanatología, y hemos hecho voluntariado en hospitales generales, en asilos, en albergues aquí en Morelos. Ok, Carla, fíjate que siempre ha habido comentarios como la cultura que tenemos, ¿no? En la mayoría de nuestros municipios del estado de Morelos. Cuando alguien parte, tenemos esas tradiciones de despedirlo. En ocasiones, cuando son creyentes, se les hace una semana de novenario, sí, se les hace un ritual que aparentemente se viera como innecesario, pero consideramos que a veces es necesario, ¿no? Más bien como una terapia para la familia. Claro. Así lo vemos a veces. ¿Por qué? Porque estás en esos días acompañada, estás en esos días donde todo el mundo te tiende la mano, un abrazo, y llega un momento donde todos se van y ya está ese vacío, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo trabajar con la gente, con ese vacío que sienten en ese momento? Ok, hay algo en tanatología que se llama la culpa del sobreviviente, ¿no? Depende de cómo cada persona va a vivir el duelo. Yo siempre les digo que no hay un ABC para trabajar el duelo y que nadie nos diga que tenemos un tiempo establecido para salir de él. Permitamos que ese dolor fluya. Nos han enseñado que sentir está mal, llorar está mal, ¿no? Nos dice la sociedad. Ya estás grande para llorar, eres hombre, te voy a dar razones. Y no es así. Si yo les pudiera dar entonces un consejo, que para mí el mejor es ir a terapia, porque todos los duelos van a ser diferentes, pero permítanse sentir, es necesario para sanar. Ese paso 1. Paso 2. Hay algo que tú dices muy cierto, y lo dijiste desde el inicio, tenemos un tema cultural. Y como dices, existe el novenario, depende de qué religión sea cada persona, así lo va a vivir. Entonces yo a veces les digo, ¿cuántas veces nos cuestionamos sobre la muerte y el proceso de acompañar a nuestro ser querido, más allá de lo que nos ha enseñado precisamente cultural y antropológicamente la sociedad? ¿Qué es, por ejemplo, antropológicamente? ¿Ustedes se acuerdan cómo era antes de la transculturización la manera en la que moríamos? ¿Se acuerdan cómo eran los rituales? Existía el Mictlán, ¿se acuerdan? El Mictlán era un lugar sumamente esperado. Pasaba, se supone, por 9 mundos uno, nos acompañaban, hacían rituales donde daban tributos. Exacto, prehispánicos. Sí. Cuando es la transculturización y llega Hernán Cortés, nos traen por primera vez la idea de cielo e infierno. No existía antes.
Antes llegabas al Mictlán, que era el mundo de la diosa y el dios de la muerte. Cuando nos traen la transculturización y por primera vez llega a cielo e infierno, para mí todas las religiones tienen una esencia muy bonita, pero a veces el ser humano lo utiliza de forma manipuladora. Ellos, pues eran muy inteligentes, dicen cómo vamos a manipular a todas las masas que tenemos aquí en la Nueva España, que se llamaba en ese entonces, ¿no? Lo llamaron. Y entonces se les ocurre empezar a decirnos que todo era un pecado y que si pecábamos y no hacíamos lo que ellos nos decían, pues nos íbamos a ir al infierno. Entonces hasta la fecha existe esta parte en nuestra sociedad donde alguien trasciende, y a mí me ha tocado acompañar durante 11 años a gente a morir, y a veces ahí en la cama les cuesta mucho irse porque tienen mucho miedo de que se van a ir al infierno, de que no fueron perfectos. Yo siempre le digo, a ver, ¿qué ser humano en la tierra es perfecto? Nadie. Quien sea que nos enseñe a todos, perdónense. Y es lo que uno hace en ese camino, el perdón, la sanación. Y luego ese mismo proceso a veces se queda con los familiares, como tú bien dices. El que se queda aquí entonces, como les digo, hay 3 tipos de culpa. Una, la que tú mencionas, que es la culpa del sobreviviente, que entonces siente, mi ser querido ya se fue. Y así como la mayoría de la gente se va, como les digo, con culpas, con no hice bien, no hice mal, así el que se queda acá de repente dice, ¿cómo voy a volver a sonreír si ya no está mi ser querido? No le pedí perdón, no le dije que lo amaba a tiempo, no. Y entonces estas culpas a veces nos absorben y ya no nos permitimos vivir con plenitud. Y yo les digo a mis pacientes, a ver, si nuestro ser querido se esforzó tanto en vida por hacernos felices, ¿por qué le vamos a pagar su muerte con nuestra infelicidad? Hay que dejar esa culpa del sobreviviente atrás. Hay que reconocer que la muerte es un proceso natural que nos va a ocurrir a todos y que no necesariamente, a mi parecer, es el final de todo. Aquí el objetivo es cómo vas a afrontar tú ese proceso de duelo, ¿no? Claro. Dices que no hay un método, no hay una técnica, o sí hay un tipo de metodología de cómo poder afrontar de la mejor manera este duelo. Tenemos etapas, ¿no? Hay metodología en tanatología, hay 5 etapas del duelo. Aquí la diferencia, y por lo que yo digo que no hay un ABC, es porque todos los seres humanos somos diferentes. Es como nuestra huella digital, la de quién se repite en el mundo, la de nadie. Y así nuestra conciencia emocional. No se repite la misma situación que uno viva con la de alguien más. ¿Por qué? Porque tenemos diferente temperamento, diferente historia de vida, diferente red de apoyo. Diferentes vivencias. Diferentes vivencias. Exacto. Cada Entonces, persona es diferente. Exacto. A veces ocurre que le dicen a un paciente, oye, hacemos comparativos, ¿no? Yo viví lo mismo que tú y salí rapidísimo adelante. Y eso no le ayuda a la otra persona. Échale ganas, incluso conocer todas las etapas, yo creo que es muy bueno porque el conocimiento nos libera, pero no lo es todo, porque a veces entonces queremos racionalizar todo. ¿Cuáles son las etapas? Por ejemplo, la primera etapa del duelo es la negación. El momento en el que la doctora Elizabeth Kubler-Ross le llamaba ira, ¿no? Que es la pionera, pero nosotros las etapas que utilizamos ya hoy, actualmente, están basadas en un libro que se llama La calidad al final de la vida, que se publicó hace 2 años, y como todo, pues va teniendo avance cada una de las especialidades que se abordan. En tanatología ahora se trabaja la renegación, que es lo que la doctora Elizabeth llamaba ira, y es el momento en el que la persona, la negación, niega lo que está ocurriendo, ¿no? Se nos hace más fácil pensar, se fue de viaje cuando alguien muere, me voy a imaginar que se fue de viaje y iba a regresar, le voy a inventar a mi hijo que su papá tuvo que ir a trabajar y que no ha podido regresar. También ahí es un tema que hay que abordar porque a los niños siempre hay que hablarles con honestidad. A veces tuve un paciente que le dijeron incluso los papás que su mamá había muerto porque era muy buena y que Dios la había querido con ella. Y entonces en la lógica del menor, pues dijo, entonces yo quiero ser malo, porque no quiero que me lleve, porque quiero seguir con ustedes. Claro. Y aparte estoy muy enojada con Dios porque Él se la llevó, no creo en Él. Entonces no ayudamos haciendo retóricas, sino siendo muy realistas y compartiéndole a nuestro ser querido, sea niño, adulto, esto es lo que está pasando. Es un proceso natural que nos va a tocar a todos. Ya llegó su momento de dejar el cuerpo físico, ¿no? Entonces podría decir que la clave es el saber soltar, el aceptar primero y después soltar. De hecho, la última etapa del duelo es la aceptación. La primera es la negación. Ajá. No quiero aceptar, no ocurrió.
que yo le digo a la gente que la negación incluso es buena, ¿eh? ¿Por qué? Porque es como ponernos una coraza donde paulatinamente vamos a irlo aceptando, donde no todos estamos preparados en la misma medida que los demás para decir, bueno, sí ocurrió. La renegación es este momento donde empezamos a hacer acuerdos. Ok, ya no está mi ser querido, estoy de acuerdo en continuar. Sin embargo, empezamos a hacernos promesas de cambios que queremos hacer para honrar a nuestro ser querido. De ahí viene la comprensión, empezamos a decir, ok, sí, esto ocurrió, no me parece, pero la vida sigue. Y aquí yo le invito siempre a la gente que no olviden que no se trata de que nuestro ser querido ya no exista en nuestra mente o en nuestro corazón. Es más, debe de existir aún más, pero ¿de qué forma le honro? Y ahí llegamos a la aceptación. Actualmente ahí terminan las etapas del duelo. Yo siento que tenemos una más, que es la resignificación. No solo lo aceptamos, sino nos preguntamos qué aprendimos con este proceso, porque la vida es muy breve. Yo sí siento que venimos a un proceso mucho más grande. Imagínense solo venir, vivir, hacer un montón de cosas y morirnos y se acabó. Creo que nuestra existencia humana se trata de algo mucho más grande y que está en cada uno de esos duelos, aprender sobre cada experiencia de la vida, transformarnos como seres humanos. Muchas gracias, Carla. ¿Y qué es lo recomendable, Carla, decirle a un familiar, a un amigo, cuando vas a acompañarlo en ese momento que está despidiendo a su ser querido? A un funeral. A veces la gente pues va con la mejor intención, ¿no? Y a lo mejor ya la persona está tranquila, pero llega y le dice, ay, es que era buena gente, y te la quiebras otra vez, lejos de ir a ayudarla a veces, pero no es que sea malintencionado, ¿sabes? Claro. Es como que en ese momento fue lo que le salió, o fue lo que pudo decir en ese momento. O expresiones ya muy trilladas, ¿no? En más que sentido, pésame, tenemos otro tipo de... Échale ganas, que cómo lastima a la gente, ¿no? Sí, yo les digo, prohibido decir échale ganas, por favor, lo que se les ocurra, pero no digan échale ganas, no le digan ánimo, porque yo les digo, imagínate a alguien que fue cuidador primario. El cuidador primario le estuvo echando ganas para que su ser querido no trascendiera. Estuvo día, tras noche, y de repente uno ya, échale ganas, le estuvo echando ganas, ¿no? Y en cualquier tipo de duelo, no solo la muerte. Hay gente, por ejemplo, hay que recordar que el duelo es toda pérdida de algo o alguien que era importante para nosotros. Pérdida de trabajo, me cambié de ciudad, me cambié de escuela. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, el otro día un compañero perdió el trabajo y le decían échale ganas. Se enojó horrible, dijo, llevo meses metiendo mi currículum en todos lados, ¿cómo crees que no le he echado ganas? Entonces estas palabras lastiman. ¿Qué sí entonces decir? Yo siempre comento en las conferencias que es tan sencillo como no decir nada. Y la gente me dice, ¿qué? Y le digo, sí, más bien aprender a escuchar. La escucha es el regalo más hermoso que podemos tener para un ser humano. Fue la compañía, ¿no? Exacto. En ese momento. Y la gente me dice, ¿tan fácil? Y le digo, sí, pero ¿cada cuánto escuchamos a la gente? ¿Cada cuánto te has parado a escuchar a alguien? Siempre estamos buscando, como dices, estar en plena presencia. No estar para ver qué le voy a responder, no estar para ver qué le voy a aconsejar. No necesita alguien en duelo un consejo en ese momento. Necesita, como dices, presencia y un hombro. Entonces yo le digo a la gente, si tú puedes llegar y solo recordarle, oye, no estás solo, no estás sola, si necesitas algo, aquí estoy. Y estar, ¿no? Si nos hablan a las 3 de la mañana, ya nos comprometimos, aquí estoy, te escucho, aquí estoy, llora conmigo. ¿Qué hacemos normalmente? No, no llores, toma, todo va a estar bien, no, ya era un proceso, no, y empezamos a justificar, no, adelante, llora, aquí estoy yo para escucharte. La escucha es lo más hermoso, y la gente habla y va sanando y se va transformando y sabe que no está sola o que no está sola. Entonces yo siempre, si puedo dar un buen consejo es, no digan mucho. No hagamos comparativas de yo también lo viví, de yo te recomiendo que hagas esto, de si vas a salir adelante, ponte, actívate, olvídalo, ya supéralo, no lo dejas descansar. Todo eso no ayuda, no aporta realmente, porque la persona más bien tiene que vivir su duelo. Y aunque no quisiéramos ver sufrir a los que amamos, es un proceso natural donde el ser humano vive las emociones. Hay que entender las emociones como algo natural e inherente del ser humano. Entonces, mientras más las viva, más las va a sanar. Porque si no dejamos que el otro las viva y no llores y ponte y actívate, pues al rato solamente va a somatizarlas. Y entonces es cuando uno empieza, no sé por qué me duele el cuello, ay, la espalda. Y pues es toda esta cantidad de estrés que nunca supimos procesar en el duelo porque preferimos pues dejarlo ahí guardado y reprimirlo.
Oye, ¿y qué opinión nos puedes dar respecto ahorita a las tradiciones que se vienen, ¿no? El Día de Muertos. O sea, sí. ¿Cómo contribuye esa tradición en nosotros para poder vivir los duelos? Yo creo que depende de cada persona, ¿no? Y depende de la creencia de cada persona. Y siempre les digo, es válida la creencia que cada uno tenga. Y al final las tradiciones es bien interesante porque yo le pregunto a la gente y les preguntaría a ustedes y a los que nos ven, ¿qué es primero, el rito o el mito? ¿Qué sienten que es primero? ¿El rito o el mito? ¿El rito? ¿Qué será? No sabría decir. Es una pregunta antropológica que a mí me encanta, viene casi en todos los libros de antropología de la muerte. Y en la mayoría de ellos dicen que es primero el mito, porque pues hay cosas que no podemos explicar, que no están todavía constatadas científicamente, pero uno empieza a decir, no, pues seguro sí nos vamos a otro lado, y por eso hay que acompañar al alma 9 días, ¿no? O en el budismo, lo que es el samsara. Los tibetanos tienen el libro tibetano de los muertos que te describe qué pasa los 21 días siguientes. Entonces, lo que nosotros hacemos en estas fechas efectivamente es llevar a la acción un rito que surgió de un mito. Alguien conectado tuvo conciencia de, seguro nuestros seres queridos vienen, y empezamos a hacer un rito. ¿Cómo son los ritos? Lo que estamos repitiendo ya posteriormente constantemente. Que se convierte en una tradición. Que se convierte en una tradición, precisamente. Y yo creo que estos ritos, si uno los hace con conciencia, pues claro que nos conectan profundamente. Yo sí creo que hay un después. Pocas veces hablo de esto, porque aparte pues yo por profesión soy psicóloga y sé que la psicología actualmente no lo ha comprobado científicamente no podemos hablarlo, pero sí creo, como psicóloga y tanatóloga, llevo 11 años acompañando a la gente a trascender. Para mí es uno de los momentos más significativos de la vida. El día que a mí me toque siento que es como graduarte de la vida. Y he escuchado tantos pacientes decir cosas tan interesantes que sí creo en un más allá. Coincide tanto que vienen por ellos días antes, siempre empiezan a decir, vino alguien por mí, vino a decirme un ser querido que ya está, que ya trascendió, vino a decirme que ya es momento de que yo me vaya, ¿no? ¿Qué dice la gente que ve la luz, un túnel? Y si nosotros conectamos en amor, porque a veces pues conectamos con miedo, ¿no? Si un día a quien nos está viendo, ustedes les toca acompañar a un ser querido a trascender, les invito a que lo hagan desde el amor, porque como lo hacemos normalmente desde el miedo, no vemos toda la belleza que está ocurriendo en ese momento. Lo hacemos desde, no, por favor, y no te vayas, y no me dejes, y va a ocurrir de todos modos. Podemos cambiar y vivirlo desde el amor y estar ahí diciéndole, suéltate en paz, vete y únete a lo que siempre supiste que eras, que es una luz, ¿no? Ayudar a nuestro ser querido. Y entonces, si a ustedes les toca vivirlo, el rostro, después de que pasan del proceso de la agonía, se ve muy sereno, como si se conectaran con una energía superior, ¿sabes? No como si fuera el final de todo. Yo sí creo que nos conectamos con algo más y que hay una vida después. Y la gente me dice, ¿cómo? Y yo les explico que es tal vez como cuando nacimos. Para mí es nuestra primera muerte. ¿Ustedes se acuerdan cómo era su existencia en el vientre? No. Difícilmente, pero de que ahí estuvimos, ¿no? Entonces recibíamos el oxígeno, ¿cómo? A través del cordón umbilical. Exacto, a través del cordón, la sangre que entraba por el cordón umbilical. No inhalábamos y exhalábamos. El alimento. ¿Cómo nos alimentábamos? A través de la mamá. No masticábamos, era también a través de la sangre que entraban ahí los minerales. Entonces yo me imagino cuando se rompe el cordón umbilical, que como feto que va saliendo, debemos de decir, ya se acabó todo. ¿Cómo voy a alimentarme? ¿Cómo voy a respirar? Y salimos y con la inhalación inicia la vida, ¿no? Y con un llanto, ¿no? Inicia la vida. Entonces yo digo, cuando dejamos el cuerpo físico, también la gente dice, vi una luz. Estas personas que tienen muertes clínicas, que son que murieron 5 segundos, 10, 15, 1 minuto y los revivieron con plancha o en terapia intensiva, y te cuentan que estaban muy felices y que vieron todo desde arriba. ¿Cómo es posible que una parte de ellos haya visto todo desde arriba? Entonces hay un psicólogo
Carl Jung, no sé si lo ubican, él fue alumno de Sigmund Freud. Y Carl Jung tiene varios libros, prototipos de los sueños. Y él dice que él cree que lo que llamamos alma está en nuestro inconsciente. Porque hay algo en nuestro inconsciente más allá del espacio y tiempo que no podemos a veces explicar. Como es, por ejemplo, un déjà vu. ¿Lo han vivido? Sí. La ciencia no puede explicar. Y los científicos lo aceptan porque la mayoría de los seres humanos hemos vivido momentos que decimos, ya había vivido esto. Exacto. Hay personas que conocemos, que no sé si también les ha pasado, que decimos, ya la conocía de antes. No siento que ya la conocía de hace años, ¿no? ¿Verdad que sí? Jamás habían cruzado, ¿no? ¿No? Así es. Lugares que hemos llegado, yo ya había estado aquí, ¿no? Entonces hay mucho que todavía no logramos explicar, que siempre le digo al ser humano, hay que ser muy humildes para aceptar que no sabemos, no tenemos ni este conocimiento del universo. Así es. Incluso la ciencia lo dice, de la mente conocemos el 2%. Yo digo, imagínense todo lo demás que no hay aquí adentro. Para crear, la mente es maravillosa, con lo poco que conocemos hemos creado tecnología para conectar, gente ha visto cómo crear casas, sillas, partenones, poesía. Yo digo, a veces usamos a la pobrecita para cosas que no son relevantes, que no se juzga, pero que sí podríamos empezar de repente a decir, a ver, tengo aquí una máquina de creación impresionante, que aparte sí creo que cuando estamos en estas fechas, sí acompaña a un ser querido que aunque no esté físicamente, una parte de sí que podemos llamar alma románticamente, pero que si lo habláramos científica o filosóficamente, una conexión entonces. Yo sí creo que en estos días hay algo bien profundo que nuestros seres queridos, si lo hacemos con mucho amor, conectamos con ellos. Toda esa ceremonia de poner la ofrenda, claro que ir a llevar las flores, toda esa parte. Totalmente. Yo sí creo que hay una conexión. La unión de las familias, todo, ¿no? La energía que se vibra. Y recordar a nuestros muertos. Así es. Pero vivirlo así de corazón, entenderlo, ¿no? Creo que todas las religiones son tan hermosas, pero a veces yo siento que la gente repite los novenarios, como tú, pero repite. Pero si hacemos todo con conciencia, siento que sí conectamos de verdad con esa parte de nuestro ser querido que ya trascendió, pero que sigue conectada a nosotros más allá del espacio y del tiempo. Okay. Qué bella información, Carla. Muchísimas gracias. ¿Qué mensaje les darías a nuestros amigos que nos están viendo, que están pasando por este duelo? ¿Qué mensaje les enviarías a ellos? Ay, pues les recordaría que no están solas y no están solos, se pueden acercar a nosotros. Tenemos incluso una asociación de salud mental aquí en el estado, entonces acérquense con nosotros si sienten que están viviendo algún duelo que ya no es sano. Un duelo sano, como yo les digo, no hay tiempos, pero lo que nos marca la tanatología es que debe de ser entre 3 meses a 1 año. Si sienten que ya pasó más de este periodo y que siguen ahí sumergidas en una de las primeras etapas que hablábamos hace un momento del duelo, acérquense, no están solas, no están solos, se vale sentir, es necesario para sanar. A veces sí necesitamos el acompañamiento de un profesional para salir de todas estas dolencias que nuestro corazón pues va viviendo en el día a día. Pero yo les recordaría eso, que no están solas, que no están solos. Les invitaría a que conecten profundamente en estas fechas con estos rituales que nos unen con esos seres queridos que siempre para mí siguen estando aquí energéticamente con nosotros. Y les agradecería a ustedes por la invitación. Por último, ¿qué podrías recomendar políticamente, en este caso a nuestros legisladores, por ejemplo? Sí. ¿Qué podrías pedir o recomendar para que ayude a la gente, a toda la sociedad para vivir estos duelos? Mira, en primer lugar aquí en el estado de Morelos, que es lo que nos atañe, que los tanatólogos estén dentro de los tabuladores de salud. No están todavía, ya están por ejemplo en la Ciudad de México, podemos hasta, yo les digo, si quieren copiárselo, pueden copiarse ya cómo lo legislaron allá, hicieron unos tabuladores y que se vengan a Morelos, ¿no? ¿Por qué? Porque sí es una profesión necesaria en los hospitales. Está escasa aquí en nuestro estado. Pues es que no están los tabuladores, no se le paga, no tenemos ni un solo tanatólogo que se le pague dentro de un tabulador de salud. Hay en algunos lugares, me hablaba apenas la trabajadora social del Hospital del Niño y me decía, queremos contratar una tanatóloga.
recomiéndame a alguien que sea psicóloga porque en mi tabulador la tengo que meter como psicóloga y que sea tanatóloga, ¿no? Entonces empieza a ver, pero necesitamos ya tener tabuladores donde el tanatólogo sea considerado y donde esté de cabecera en todos los hospitales, porque si no le toca al doctor estar dando las noticias y los acompañamientos de los familiares, más todo el trabajo que ellos ya tienen médicamente que les corresponde ejercer. ¿Qué pasa, por ejemplo, en momentos como la pandemia? No nos dejaron entrar a los voluntarios, entonces como tanatólogos nos sacan cuando era el momento donde más nos necesitaban porque la gente murió completamente sola, no dejaban que entrara ni siquiera un familiar. Entonces necesitamos agregar a los tanatólogos a los tabuladores de salud, tener al menos 2 tanatólogos en cada hospital general, porque con uno no va a abarcar para el número de gente que se quiera atender, y posteriormente tener a los tanatólogos empezar a hablar realmente de tener cuidados paliativos aquí en el estado de Morelos, porque sí se habla, o sea, a mí me dicen, no, sí está legislado, sí, pero en la acción, ¿cómo lo estamos realmente aplicando? Y ahorita ojalá podamos dar seguimiento a la ley de voluntad anticipada. Se aprobó por unanimidad en julio y no hemos logrado que se haga esta sinergia entre el Congreso con el Ejecutivo, ¿no? Es que se llevó al Ejecutivo, pero si ahorita en el Congreso no le recuerdan, porque ya es un nuevo gobierno, hubo un cambio. Entonces la actual gobernadora probablemente ni enterada está que hay en el área jurídica un monto todavía de legislaciones pendientes que se aprobaron que tienen ya que llevarse a la aplicación y que para eso necesitan pasar por el periódico oficial. Yo creo que esas son 3 partes muy importantes que harían más sensible el acompañamiento a estas personas en duelo aquí en nuestro estado, y lo marca la OMS. Tenemos derecho a ser acompañados hasta el último momento de personas sensibles que nos ayuden a entender lo que es la muerte, que respeten nuestra esperanza, pero nos ayuden a vivir el duelo de forma correcta. Lo dice la OMS, tal cual. Ahora hay que llevarlo a la aplicación. Sería de gran ayuda, ¿no? Sí. Carla, pues agradecemos tan valiosa información. Gracias. Que seguro será para mucha ayuda de nuestros amigos que nos están viendo. Y bueno, agradecerles este espacio. Nos vemos en la próxima.